Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré palabra de Josué, y hoy vamos a compartir el capítulo 24 y vamos a ver los primeros 28 versículos del día de hoy. Ya llegamos al último capítulo del libro de Josué, así que quisiera invitarlos en este momento a que podamos leer este pasaje de manera alternativa. Dice lo siguiente: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó peleaban contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados.
El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Muy bien, hasta ahí la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos por tu palabra en este día. Gracias por bendecirnos con esta palabra y llevarnos a recordar tu obra en nosotros. Ayúdanos a que podamos tomar también nosotros una decisión delante de ti, como hizo el pueblo de Israel. Guíanos, Señor, a través de esta palabra. Abre nuestro corazón ante ti. Pedimos tu bendición. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el versículo clave del día de hoy. El versículo clave es el versículo 15. Vamos a leerlo a una voz. ¿Ya? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi casa y yo. En la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, se relata la historia de estos dos jóvenes enamorados que vieron obstaculizada su relación. Los impedimentos se debían a la rivalidad que se había mantenido entre sus familias a lo largo de las generaciones. Los Montesco y los Capuleto eran acérrimos enemigos que se odiaban con todas sus fuerzas. Por eso, de ningún modo podían aceptar algún vínculo o parentesco entre ellos. Era esta lealtad basada en el odio mutuo la que le daba identidad a cada familia. Por eso, si aquellos dos enamorados decidían estar juntos, sería un acto de traición. Como consecuencia, los jóvenes cayeron en la tragedia que concluyó con la muerte de ambos. Aunque en diferente medida, también hoy en día existen diversos lazos de lealtad que unen a los miembros de las familias en una única identidad, aunque no sean lazos de lealtad por amor o por odio especialmente hacia alguien más. Y aunque no haya nada escrito, oponerse a esta lealtad es considerado un acto de traición. Por ejemplo, los integrantes de algunas familias se identifican con una misma pasión y fanatismo por un determinado club de fútbol. Todos son hinchas de Boca, todos son hinchas de River, y si alguno no es del equipo, es un traidor. Otros coinciden en sus vocaciones y se desempeñan en profesiones similares. Por eso a veces hablamos de familia de artistas o deportistas, familias de médicos o abogados. En otros casos, la identidad la da un antiguo negocio familiar. Otros profesan la misma ideología política, filosófica o incluso religiosa. Hubo un conflicto en mi familia porque mi sobrino votó al partido opuesto al que mi cuñado y no se hablaron por días. Pero todo esto representa una lealtad humana a una tradición familiar difícil de ser cortada o contrariada. En la palabra de hoy, Josué desafía al pueblo de Israel a adquirir otro tipo de lealtad. Una lealtad que no tenía que ver con un compromiso entre hombres. Se trataba de una declaración de fidelidad al único Dios. Esa lealtad
no sería otra que la que ya había adoptado Josué y que le daba identidad a su propia familia. Él dijo: mi casa y yo serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero Josué no dijo esto por tradición religiosa, sino por haber experimentado personalmente el amor y el favor de Dios. Nuestro Padre Celestial también nos ha demostrado ampliamente su amor. Por lo tanto, unámonos hoy a la confesión de Josué. Retengamos la misma lealtad que afiance nuestra identidad como miembros del pueblo de Dios. Decidamos consagrar nuestra vida y nuestras familias al servicio del Señor. Delante de nuestro Salvador y Dios amoroso, declaremos también: mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. En el pasaje que leímos, encontramos las palabras finales de Josué. Y como siervo de Dios, estas palabras no podrían ser otras que las que provenían del Señor. Porque si bien él estaba retirado del liderazgo, hasta sus últimos días se mantuvo fiel en servir a Dios. Por eso, aproximándose a su partida de este mundo, Josué volvió a reunir a los líderes de Israel. Aún así, ellos no vinieron a tener un encuentro, no vinieron a un mero encuentro con un hombre. Como nos dice el relato, solemnemente se presentaron delante de Dios. Tampoco las palabras de Josué nacieron de sus propios deseos, ni fueron producto de su razonamiento. Dirigiéndose al pueblo, él comenzó proclamando: así dice Jehová, Dios de Israel. Lo que Josué tenía para comunicarle a su pueblo provenía de la voz directa del Señor. Era un mensaje profético, a diferencia del testamento personal que había expresado en su discurso anterior. Dios tenía algo muy importante para decir, algo muy importante para comunicarle a su pueblo. Probablemente esto se debía a que el tiempo pasaba y el recuerdo de las proezas del Señor iba disipándose en el corazón de los hebreos. Así fue que en su mensaje, Dios recorrió la historia de Israel desde sus orígenes, citando a Abraham, el padre de la nación. Y al hacer esto, describió también el origen de este patriarca. Habló de su padre y de su historia familiar. Pero además se remontó a un origen aún anterior a los antepasados de Abraham. Porque el origen del pueblo hebreo era el Señor mismo. Por lo tanto, Dios se presentó como el mayor padre, protagonista de la historia y verdadero origen del pueblo de Israel. A través de Josué, el Señor comenzó diciendo: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. La familia de Abraham procedía de la tierra de Ur, en Mesopotamia. Como los otros pobladores de aquel lugar, tanto el padre como los parientes de Abraham servían a ídolos. Aún así, Dios señaló: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. No había sido Abraham quien había tomado la iniciativa en formar una nueva nación, porque por más que lo hubiera querido, no habría podido hacerlo, ya que su esposa Sara era estéril y no tenía siquiera un descendiente propio. No había esperanza alguna, no había esperanza humana alguna en Abraham, que además era ya anciano. Pero Dios lo tomó para utilizarlo como padre de una nación, aunque era el más débil e indigno. El Señor lo llamó y le dio una promesa extraordinaria. Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham creyó en esta promesa y por fe, dejándolo todo, se dirigió a la tierra de Canaán para comenzar allí una nueva historia. Por lo tanto, el Señor había sido el iniciador de la historia del pueblo de Israel. Fue el Dios santo
quien se presentó ante Abraham, un idólatra que vivía en medio de una familia idólatra, dentro de un pueblo idólatra. Y aunque no había nada digno ni prometedor en aquel hombre débil y sin descendientes, fue Dios quien lo tomó y lo trajo hasta Canaán. Pero no solo esto, fue el Señor quien asimismo lo bendijo y le dio un hijo, por más que su esposa fuese estéril y ambos ya ancianos. De ese hijo Isaac nacieron Jacob y Esaú. Y los hijos de Jacob se dirigieron a Egipto en tiempos de escasez, donde se multiplicaron grandemente. La palabra de Hebreos expresa: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Así que, por más que el pueblo de Israel procedía de Abraham, el Señor era el verdadero origen de ese pueblo. El Dios de la gracia era el verdadero origen del pueblo de Israel. Él había iniciado su historia a partir del hombre más indigno. A ese hombre, el Señor lo volvió el antepasado de la nación escogida, para que de allí, de esa nación, viniese su amado Hijo. En Egipto, los descendientes de Abraham se volvieron una nación numerosa. Esto incomodó a los egipcios, que terminaron por someterlos por 400 años. Entonces el Señor escuchó el clamor de su pueblo y se dispuso a rescatarlo. Dios dijo por medio de Josué: y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. En tiempos de esclavitud no fue ningún valeroso caudillo hebreo el que se levantó con sus propias fuerzas para liberar a su pueblo, porque no había poder en hombre alguno para librar a Israel del dominio del faraón. Fue Dios quien intervino e hizo crecer a Moisés en el palacio de Egipto por 40 años, donde recibió la instrucción más elevada. Y luego fue también el Señor quien condujo a Moisés a vivir en el desierto otros 40 años para forjar su carácter y volverlo un hombre manso, pero altamente capaz para liderar una gran nación. Llegado el tiempo, se presentó desde una zarza ardiente. Dios se presentó desde una zarza ardiente ante Moisés y le dio una misión. El Señor le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Así que fue Dios quien envió a Moisés para que junto a su hermano Aarón guiasen a los hebreos hacia la libertad. Aún así, el verdadero Salvador de Israel no había sido Moisés, sino Dios mismo. Dios hirió a Egipto con sorprendentes plagas y sacó de allí a su pueblo, haciéndolo cruzar el Mar Rojo como por tierra seca. Por lo tanto, el Dios misericordioso era el verdadero Salvador de Israel. Sin embargo, a causa de la incredulidad de los hebreos, a causa de su incredulidad, los israelitas pasaron 40 años en el desierto en su camino hacia la tierra prometida. Al llegar a su destino, ante un territorio que estaba ocupado, Dios mismo libró una gran campaña de conquista a través de Josué. Israel no era una nación entrenada para la guerra, ni poseía un gran armamento. Por eso fue Dios quien peleó por ellos y los introdujo a la tierra, quien destruyó a los adversarios y quien finalmente les repartió su heredad a cada uno. Por eso el Señor declaró: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Así que tampoco había sido Josué quien había logrado conquistar la tierra en la que los hebreos ahora estaban. Fue Dios
quien les dio aquella heredad bien dispuesta para que morasen y se sustentasen. El Dios fiel y soberano era el verdadero conquistador y dador del reposo del pueblo de Israel, y no hombre alguno. Ningún otro pueblo en toda la historia ha sido formado de manera sobrenatural como Israel. Ningún otro pueblo en toda la historia ha sido formado de manera sobrenatural como Israel. Ningún otro pueblo ha obtenido su territorio no por la fuerza militar, sino por la promesa divina. Ningún otro pueblo ha sido tan gloriosamente bendecido, porque su surgimiento no es producto de voluntad de hombre alguno, sino que Dios es su verdadero origen. Una obra que Él realizó a partir de un hombre indigno y débil como Abraham. Ningún otro pueblo ha sido tan favorecido como Israel, porque el Dios misericordioso es su Salvador. Él lo rescató de la esclavitud con grandes maravillas. Ningún otro pueblo ha sido tan amado como Israel, porque el Dios soberano extendió su brazo de poder para darle su reposo en una tierra que Él conquistó con sus mismas manos para ellos. David exaltó al Señor diciendo: no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. ¿Y quién como tú, pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ningún pueblo fue tan bendecido, favorecido o amado como Israel. Esto provino de Dios, que lo escogió como su pueblo. Y por sobre todo, ningún otro pueblo ha sido tan bendito como Israel, porque de allí vino Jesús, el Hijo de Dios prometido, y el origen de una nueva nación. Pablo dijo: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por consiguiente, todos los que hemos creído en Jesús, todos los que vivimos por la fe en Él, somos parte del nuevo pueblo de Dios. Pablo también señaló: nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Por más que vivíamos en el pecado y la idolatría como Abraham, aún siendo indignos y débiles, el Dios Santo, el Dios de la gracia, nos hizo nacer de nuevo en Cristo. Él nos dio la identidad de ser sus hijos y miembros de su pueblo. Por su inmensa misericordia nos libró cuando sufríamos bajo la esclavitud del pecado y de la muerte, a la que estábamos destinados y de la que no podíamos desprendernos con nuestras propias fuerzas. Porque Él conoce nuestra aflicción y oye nuestro clamor, porque Él ve nuestras angustias, y Él quiso llevarnos a la buena tierra, la tierra de la bendición. Para esto, Dios envió a su Hijo Jesús para que por medio de su sacrificio viniese a ser nuestro Salvador, y para que alcanzásemos en Cristo un reposo eterno asegurado en su reino celestial. Pero tristemente, no siempre permanecemos conscientes de esto. No siempre tenemos presente la impresionante bendición, el favor y el amor que hemos recibido de nuestro Padre Dios. Por eso, al igual que los hebreos, necesitamos traer a la memoria que el Señor es nuestro origen, nuestro Salvador, el conquistador y el dador de nuestro glorioso reposo. No debemos dejar que el recuerdo de las proezas del Señor se disipe en nuestro corazón, sino que siempre debemos recordar al Dios que nos tomó de nuestra vida pasada, nos rescató de la muerte y nos dio una herencia de gloria, porque nos amó incondicionalmente. Amén.
ante el innegable e inmerecido favor que había recibido Israel del Dios Santo, misericordioso, fiel y soberano, Josué confrontó al pueblo y le dijo: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ante la inmensa bendición del Señor hacia su pueblo, Josué les demandó a sus hermanos que correspondiesen a su amor. Para esto los instó a temer al Señor y servirle con integridad y en verdad, con todo su ser, sin reservas, sin condicionamientos, sin limitaciones y con completa sinceridad, disposición y entrega. Porque todo aquel que experimentó el amor especial del Señor le teme y tiene ese deseo de vivir para servirle, no a medias ni de forma superficial, sino con integridad y en verdad. Pero además, quien conoce el amor del Señor lucha por despojarse de todo vestigio de idolatría que invada su corazón. Lucha por despojarse de todo aquello que compite con Dios por tomar el primer lugar de su vida. Por eso Josué desafió a su pueblo a tomar una decisión. Desafió a su pueblo a tomar una decisión. Le dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué exhortó a su pueblo a hacer una elección. Debían elegir si querían servir a los falsos ídolos o servir al Dios verdadero que los había librado y otorgado la heredad en la que ahora moraban. Pero más allá de lo que ellos decidiesen, Josué y su familia ya habían hecho su elección. Ellos servirían al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué y su familia no podían negar la impresionante manifestación de amor y de poder del Dios de Israel. No podían traicionar tal extraordinaria bendición inmerecida. No podían abandonar al Señor que los había favorecido en extremo. El Dios de gracia y de amor, el Dios fiel y soberano, ha obrado en nuestras vidas maravillosamente. Siendo pecadores indignos, nos tomó para llevarnos a su bendición. Nos salvó en Cristo, ha luchado nuestras batallas, viene luchando nuestras batallas y nos ha preparado un lugar en su reino de gloria. Esto es lo que el Señor ha hecho. Pero ahora es nuestro turno. Necesitamos hacer una elección, como Josué también exhortó a su pueblo. Necesitamos hacer una elección. Si servir a los ídolos de este mundo, si entregarnos a vivir para obtener lo terrenal, si invertir nuestra vida en lo pasajero y vano, si morir en nuestro pecado, o por el contrario, servir al Señor que nos ha amado incondicionalmente. Necesitamos decidir el camino que vamos a tomar. Que al igual que Josué, recordemos el amor de nuestro Dios y podamos confesar con fuerza, con firmeza, con seguridad: mi casa y yo serviremos a Jehová. No importa lo que hagan otros, mi casa y yo serviremos a Jehová. No importa que todo alrededor se derrumbe, mi casa y yo serviremos a Jehová. No importa la condición en la que me encuentre, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y para los solteros, mi familia presente o la por venir, serviremos a Jehová, porque consagraré mi vida solo a Él. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Ante la exhortación de Josué, el pueblo de Israel fue unánime en su respuesta.
Ellos dijeron: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Toda la nación se sintió conmovida al recordar la obra del Señor. Por eso tomaron el compromiso de servirle. Sin embargo, a pesar de esa enternecedora confesión, Josué les dijo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. A primera vista, estas palabras parecían un intento por desalentar al pueblo frente a la decisión que había tomado. Sin embargo, Josué no estaba tratando de desanimarlos o ahuyentarlos de su servicio al Señor. Él estaba llevándolos a reflexionar sobre la seriedad de aquel compromiso que tomaban. Para esto, Josué les hizo ver que el Señor es un Dios santo y es un Dios celoso. Como Dios santo, Él no puede convivir con el pecado. Como Dios celoso, Él no puede compartir su lugar con nadie más. Por lo tanto, Josué les estaba diciendo que si ellos decidían servir al Señor, debían comprometerse a vivir en santidad y con una lealtad exclusiva a Él. Debían renunciar a toda vida de pecado y a toda idolatría, porque si no hacían esto, atraerían sobre ellos el juicio del Señor. Josué les advirtió: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Habiendo sido escogidos por Dios y habiendo ellos tomado el compromiso de servirle, el Señor no pasaría por alto sus transgresiones, sino que los juzgaría con severidad si se apartaban de su lado. Porque Él es Dios santo y Dios celoso. No tolera el pecado ni la infidelidad de su pueblo. El lunes de esta semana, al salir de la iglesia, me encontré con varias calles de nuestro barrio cortadas. Incluso nuestra cuadra estaba cercada por policías. No entendía qué pasaba, pero había muchas personas caminando hacia la misma dirección. Luego supe que a unos metros de aquí había una manifestación pidiendo justicia ante los ataques sufridos en los últimos días por la nación de Israel. Si bien aún en la actualidad el territorio israelí vive en continua tensión por las amenazas de diversos enemigos, no se había dado una masacre contra civiles tan cruenta como la que se produjo. Es muy doloroso conocer los detalles de lo ocurrido, pero al preguntarnos por qué le está sucediendo esto al pueblo escogido por Dios, y ante la verdad de la palabra, no podemos evitar deducir que este es un claro llamado del Señor a un pueblo que se ha apartado de Él. Porque está sucediendo lo mismo que se vivió en el pasado. Dios es santo y celoso, pero Israel se ha vuelto una nación secular e infiel al Señor. Fíjense lo que estaban haciendo los jóvenes en el momento que fueron atacados. Israel ha perdido su identidad y su lealtad al único Dios. Siento mucho dolor al pensar en esa nación fundada en la obra sobrenatural del Señor, la más bendita, la más favorecida, la más amada, la escogida por Dios. El Señor declaró: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pero en estos días, Israel, en vez de detenerse, humillarse y arrepentirse ante Dios, ha salido con todo su arsenal a tomar venganza. No se han inclinado ante el Señor santo y celoso. Tal como sucedió con sus ancestros, no están escuchando el llamado de Dios.
Habiendo estado tan cerca del Señor, muchos no pudieron reconocer el tiempo de su visitación y todavía hoy se rehúsan a escuchar su voz y se mantienen lejos de Él. Aún así, todavía hay esperanza para esta nación. La promesa de Dios está en pie porque su fidelidad es grande. Al escuchar la sorprendente respuesta y la advertencia de Josué que les decía que no podían servir al Señor, los israelitas insistieron en contestarle: no, sino que a Jehová serviremos. Y luego reiteraron: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con ellos y levantó una gran piedra como testigo. Pero aunque evidentemente los hebreos olvidaron ese pacto, Dios los lleva grabado a fuego en su corazón. Su palabra nos dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. El Señor no ha olvidado a Israel, aún espera que se acerque a Él para salvación. Oremos por esta nación, para que pueda rendirse ante el verdadero y único Salvador, ante el verdadero origen, el verdadero Salvador, el verdadero conquistador y dador de reposo, ante nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hoy nosotros somos el nuevo pueblo. En el nuevo pacto de la sangre de Jesús hemos pasado a ser miembros del pueblo de Dios. Sin embargo, no debemos abusar de ese pacto de gracia ni desestimarlo. Miren lo que pasó con el primer pueblo. No debemos abusar de ese pacto de gracia ni desestimarlo. Por el contrario, debemos tomar con seriedad nuestro compromiso de vivir en absoluta consagración al Señor, porque Dios es santo y celoso. Él no tolera el pecado ni la infidelidad de su pueblo. Pablo nos advierte: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Asimismo, Hebreos nos dice: si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? No debemos abusar de la gracia del Señor, ni desestimarla. Josué y su familia fueron sensatos. Josué y su familia fueron sensatos y supieron a quién le debían amor y absoluta fidelidad. Hoy el Señor nos llama a renovar nuestro compromiso de vivir en santidad y lealtad exclusiva hacia Él. Nos llama a recordar su maravillosa obra a nuestro favor, dándonos identidad, salvación y una gloriosa promesa en Cristo. Nos llama a tener presente cuánto nos ha amado y nos ama. Por lo tanto, decidamos hoy consagrarle nuestra vida a Dios, viviendo en temor ante Él, sirviéndole con integridad y en verdad. Siempre habrá esperanza para una iglesia, para una sociedad, para una nación, para el mundo entero, si alguien puede confesar sinceramente, como Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. Haya en nosotros esta misma confesión. Y más, en este día de la Madre, que es también el día de la familia, hagamos la mejor elección. Digamos como Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. ¿No es tu deseo este? Mi casa y yo serviremos al Señor. Nuestro Salvador muy pronto volverá. Que Él nos encuentre viviendo para su gloria, atesorando su maravillosa gracia en nuestro corazón y reflejándola hacia el mundo con nuestras vidas. Mi casa y yo serviremos al Señor. Amén.
Vamos a orar juntos. Señor, Padre Celestial, muchas gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por la inmensa forma en la cual tú nos has bendecido, favorecido y amado en Cristo. Hoy, Señor, nosotros nos sentimos completamente indignos delante de ti a recordar tu bondad, al ver tu gracia, tu misericordia hacia nosotros. Pero también a través de tu palabra reconocemos que tu pueblo redimido debe vivir delante de ti tomando una elección sincera. Porque tú eres un Dios santo y celoso. Ayúdanos, Señor, a no abusar de tu gracia, a no tomar tu bendición de manera indigna. Ya nosotros éramos indignos y fuimos rescatados. No nos permitas olvidar lo que tú has hecho por nosotros. Y en base a tu amor, también nosotros podamos decidir vivir para amarte. No livianamente, sino en completo compromiso a ti. Ayúdanos, Señor, a ser leales a ti. En los tiempos que transcurren, nosotros podemos ver tanto tu amor como también tu justicia. Ayúdanos, Señor, y haznos instrumentos de tu bendición. Sabemos que habrá esperanza para este mundo si podemos consagrar nuestra vida y nuestra familia delante de ti. Por eso, hoy, reconociendo tu amor, queremos entregarnos a ti. Y como Josué, queremos confesarte: mi casa y yo te serviremos, porque solo tú eres nuestro Dios. Muchas gracias te damos por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Será mucho más